Antes de iniciar con la explicación del video, le damos permiso al profesor Dodge para utilizar y compartir este video con fines académicos. Muy buenos días, mi nombre es Juan Esteban Patiño, mi grupo está conformado por Carolina Andrea Valero y Sofía Patiño y les venimos a hablar sobre el documento de revisión titulado Tendencia en Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático y Quimiometría aplicadas a datos. Existe una gran variedad de métodos utilizados para extraer datos de una muestra química. Sin embargo, estos datos brutos no son utilizados, muy raras veces son utilizados solos. En lugar, se usan métodos quimiométricos de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, para extraer más que todo la fuente de dónde provienen estos datos. Previo a la aplicación de estos métodos, se tiene que hacer una mejora de datos y un modelado de datos, pero eso va a hablar después. Eh, en este documento de revisión, el objetivo es dar a conocer algunos métodos utilizados por los investigadores para esta extracción de datos. Y en general, en total va a ser dividido en tres secciones, donde explicar métodos, aplicar preprocesamiento de datos, técnicas de modelamiento de datos y avances en la quimiometría y métodos hechos a base de inteligencia. Métodos de química, aprendizaje automático y aprendizaje profundo para mejorar los datos químicos. El preprocesamiento de los datos en el contexto de la química se centra en limpiar, preparar los datos crudos para un análisis más efectivo. Esto implica identificar y corregir artefactos y errores de medición que pueden distorsionar la información química subyacente. Las técnicas de procesamiento incluyen la eliminación de ruidos, la normalización de datos y corrección de errores sistemáticos. Pues el objetivo final es obtener datos más limpios y confiables que faciliten la extracción de información química relevante y la realización de análisis protostóricos de la manera más precisa y efectiva. Por otro lado, la reconstrucción de información se refiere a la tarea de recuperar datos que pueden estar incompletos o faltantes en el conjunto de los datos originales. Esto puede deberse a límites en los que los instrumentos de medición, áreas no muestradas o errores durante la adquisición de datos. Los métodos de reconstrucción pueden implicar técnicas estadísticas, modelos matemáticos o incluso el uso de algoritmos de inteligencia artificial para estimar o inferir los valores faltantes. Preprocesamiento. Hablamos de cómo los métodos de preprocesamiento son esenciales para preparar los datos antes de analizarlos. Estos métodos pueden eliminar ruido, reemplazar valores faltantes, interpretar o eliminar líneas de base, entre otros. Sin embargo, encontrar el mejor método o combinación para eliminar todos los artefactos es un desafío y requiere un proceso de prueba y error. A continuación, vamos a ver diferentes métodos. Tournier et al. Desarrolló un módulo Python llamado NIP, que utiliza para comparar técnicas de preprocesamiento en espectroscopía de infrarrojo cercano, abreviado como NIRS. Este módulo ayuda a seleccionar rápidamente la mejor combinación de técnicas de preprocesamiento para minimizar el ruido en mediciones NIRS. Martina et al. Presentaron trabajos adicionales utilizando la relación entre la varianza entre grupos y dentro de los grupos. Esta relación se calculó sobre la primera variable latente derivada del análisis de varianza multivariado regularizado, abreviado como MANOVA. Roget et al. Desarrolló una nueva forma de combinar varias técnicas utilizando mínimos cuadrados, parciales, secuenciales y ortogonalizados, abreviados como export. Aplicaron diferentes técnicas de preprocesamiento a estos datos y luego usaron export para combinar los resultados. Resulta que este enfoque funcionó bastante bien. Chan et al. Probaron dos redes a través del autocodificador de eliminación de ruido DAE1 y el autocodificador apilado DAE2 en espectros NIR. Compararon los resultados con otros métodos de eliminación de ruido y se descubrió que DAE1 y DAE2 funcionaban mejor. Por último, Raoult et al. Estudiaron cómo eliminar ciertos componentes que pueden interferir con los datos de un espectro infrarrojo. Propusieron usar una red neuronal convolucional, abreviada como CNN, un tipo de aprendizaje profundo para hacer esto. Descubrieron que este enfoque es más rápido y puede ser utilizado en diferentes tipos de tejido. El modelado inverso se puede decir es una solución a un problema que se encuentra mucho en la investigación, que es la reconstrucción de información para poder parametrizar un modelo. Básicamente el objetivo del modelado inverso es
que los datos parametricen el modelo a estudiar. Lamentablemente a este problema de información faltante no hay una solución verdaderamente general o estable. Sin embargo, han habido investigadores que han podido acercarse a esta, aplicando algoritmos de modelamiento inverso, como por ejemplo Joan y su equipo, que con el modelamiento inverso pudieron determinar la estructura y composición de materiales heterogéneos bidimensionales mediante espectrometría de rayos X. Usando el método Monte Carlo de simulación, pudieron demostrar lo viable de su análisis de materiales heterogéneos mediante rayos X inducidos por electrones a través de un análisis 2D. Bueno, los métodos para el análisis de datos espectrales, el primero pues es quimiometría. La quimiometría se emplea para realizar datos espectrales de alta dimensión y extraer información relevante sobre las propiedades químicas de las muestras. También ayuda a comprender la estructura y composición de las sustancias a partir de datos espectroscópicos, identificando características importantes y relacionadas entre ellas, utilizando métodos estadísticos, también matemáticos, para así realizar multivariados, como análisis de composición principales o análisis discriminante, para interpretar y visualizar datos complejos. El otro es el aprendizaje automático, pues se aplica para descubrir patrones complejos en los datos espectrales y predecir propiedades químicas. También los logaritmos de aprendizaje automático pueden identificar relaciones no lineales y realizar análisis predictorios precisos como la clasificación de muestras o la predicción de propiedades químicas. Se utilizan diversas técnicas como árbol de decisión, máquinas de vectores de soporte, redes neuronales artificiales, entre otros, para modelar y analizar datos espectrales de manera eficaz. También está el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo ofrece una capacidad aún mayor para extraer características significativas de los datos espectrales mediante redes neuronales profundas. Pueden capturar relaciones complejas y realizar tareas como clasificación, regresión y generación de datos espectrales con alta precisión, utilizando arquitecturas de redes neuronales profundas como redes neuronales convolucionales o redes neuronales recurrentes. Para aprender representaciones, jerarquías de los datos espectrales y realizar análisis avanzados como de alto rendimiento. Resonancia magnética nuclear o RMN es una técnica que utiliza campos magnéticos para analizar núcleos de átomos. Sin embargo, interpretar los espectros de RMN es desafiante. Para superar este desafío, se han desarrollado métodos de inteligencia artificial, aprendizaje automático y quimiometría. Vamos a ver dos de los ejemplos que se presentaron en el artículo donde utilizaron RMN. Pérez et al. Utilizaron un enfoque quimiométrico para facilitar el perfilado de metabolitos y la integración de resonancias en el análisis de espectros de RMN 1D, 1H. Este enfoque se validó utilizando espectros de estos últimos y del perfil metabólico del pez cebra tras la exposición a la acrilamida. Miros et al. Monitorearon el crecimiento de plantas de hierba de San Juan bajo diferentes condiciones de luz y desarrollaron un conjunto de herramientas que combina espectros de RMN 1D, 1H con análisis multivariante para extraer diferencias en los perfiles químicos. Como resultado, indicaron metabolitos específicos como marcadores de la diferencia entre los crecimientos de las plantas bajo diferentes condiciones de luz. En resumen, la combinación de espectros de RMN con métodos de quimiometría, aprendizaje automático y aprendizaje profundo es beneficiosa para extraer información valiosa de los datos. Estos métodos permiten una mejor comprensión de los procesos, interacciones y características de la muestra, maximizando el conocimiento obtenido en los datos. En la imagen podemos visualizar a la derecha los métodos basados en inteligencia artificial como la quimiometría, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, aplicados a mediciones espectroscópicas. Y en la derecha no son representativos a los datos, a las fuentes de datos, pero aquí nos centramos en estos tipos de datos. La espectroscopía de masa es un método básicamente de flexión de iones aplicado mucho
en la identificación de compuestos desconocidos en una muestra química, en donde básicamente lo que se hace es fragmentar un compuesto en una especie cargada, en un elemento cargado, que es acelerado, desviado y luego dirigido a un detector de acuerdo a su relación de masa-carga. Es decir, usa para medir la relación masa-carga de ciertas moléculas. Gracias a los rápidos avances tecnológicos, Juan et al. Pudo desarrollar un software llamado QP+, y básicamente que lo que hace es analizar datos de cromatografía de gases y espectrometría de masas a gran escala. El problema es que esto plantea un problema de búsqueda de métodos automatizados de cruce algorítmico, el cual Al-Khalifa y su equipo pudieron desarrollar con Python un algoritmo llamado BubCluster, con la capacidad de analizar los datos obtenidos por el SMS, por sigla en inglés. Y bueno, con este par de tecnologías se puede obtener una gran mejora en el error de eficiencia en varios estudios, una gran mejora respecto a un método manual, no con algoritmos. Los espectrocopias vibratorias es una técnica de identificación no destructiva que aprovecha las energías vibratorias únicas de las vibraciones moleculares en una muestra que identifica compuestos químicos. Se divide en dos tipos principales: espectrocopias infrarrojas y espectrocopias Raman. En la primera se miden las frecuencias absolutas a las que la muestra absorbe radiaciones, mientras que la segunda se mide la dispersión de manera relativa. Estas técnicas son complementarias ya que cada una representa diferentes reglas de selección y ambas son esenciales para obtener una imagen completa de los modos vibratorios en una molécula. Para extraer información significativa de los espectros vibratorios se requiere un procedimiento avanzado de los datos. Pues en la diapositiva se puede observar unos tipos de diagramas. Está el A y el B. El diagrama de panel A describe la propagación dinámica que la alineación de picos. El panel izquierdo muestra los picos coincidenciales después de la alineación y el panel derecho muestra la matriz de puntuación para la alineación de picos de dos muestras. En el panel 2, es el gráfico B, se ilustra la alineación de picos paralelos, las referencias del subconjunto con la muestra de consensos derivadas de los espectros de masas promedios y el tiempo de la retención. El resultado final de la alineación describe el origen de los picos detectados. Bueno, otra parte de eso es que se emplea la cadena de Markov-Monte Carlo para estimar la concentración de analítico en mezclas utilizando varias variables de pico aprendidas de datos espectrales. Pues los estudios más recientes combinan las espectrocopias Raman con técnicas de aprendizaje profundo para diversas aplicaciones médicas y analíticas. Por ejemplo, se ha utilizado esta combinación para identificar bacterias como el patógeno emergente con una alta precisión de identificación a nivel de especie. También se ha aplicado para evaluar la gravedad de colitis ulcerosa, utilizando una combinación de espectroscopia Raman y redes neuronales convolucionales unidimensionales. Rayos X. La espectroscopía de rayos X permite la caracterización de materiales mediante la medición de longitudes de onda, características al exponerlos a radiación electromagnética de alta energía. Estas longitudes de onda proporcionan información sobre la composición elemental de la muestra y pueden usarse para responder a diversas preguntas científicas. Aunque la quimiometría, el aprendizaje automático y los métodos de aprendizaje profundo han demostrado ser excelentes herramientas en química y espectroscopía, su aplicación en el campo de los rayos X no es tan amplia. Sin embargo, existen tendencias recientes que indican un creciente interés en aplicar estos métodos a los espectros de rayos X. La química desde hace un buen tiempo ha utilizado métodos con inteligencia artificial y avance tecnológico para el análisis y la extracción de datos. Más recientemente, estos métodos se han podido adaptar a imágenes, desde imágenes
mezcla grises de imágenes hiperespectrales. Algunos de estos métodos más recientes incluyen la microscopía de fuerza de átomos, la microscopía de electrones y la cromatografía 2D. Los microscopios de la fuerza atómica, que en señales sería AFM, y microscopía electrónica, EM. La microscopia de fuerzas atómica y electrónica son dos técnicas avanzadas de imagen que permiten observar estructuras a una escala muy pequeña. El AFM utiliza una sonda con una punta extremadamente fina para escanear la superficie de una muestra y obtener una imagen detallada de su topografía a nivel atómico. Recientemente se han aplicado métodos de quimiometría, análisis de datos químicos, aprendizaje automático y aprendizaje profundo en AFM para tareas como identificar diferentes tipos de polímeros y estimar la forma, también las características de la superficie de las muestras. El EM utiliza un haz de electrones en lugar de luz visible para crear imágenes de alta resolución. Puede revelar detalles más pequeños como los microscopios ópticos tradicionales. En el campo de la EM se han empleado técnicas de aprendizaje profundo para mejorar la identificación de características en imágenes de microscopía electrónica de barrido, SEM, y para analizar patrones espaciales temporales en videos de microscopía electrónica de transición barridos. La cromatografía bidimensional, una técnica que combina dos sistemas de separación, se utiliza para analizar la composición química de una muestra. Sin embargo, extraer información relevante de los datos de alta resolución es un desafío. Para superar esto se han desarrollado algoritmos evolutivos como los algoritmos genéticos GA, las estrategias de evolución ES y la estrategia de adaptación-evolución de la matriz de covariancia CMA. Además, se han empleado métodos de cromatografía líquida bidimensional en combinación con MCR-ALS para evaluar cromatogramas bidimensionales y mejorar la identificación de compuestos. También se han utilizado técnicas de análisis multivariante como PCA o PLS-DA para identificar nuevos biomarcadores de carcinoma hepatocelular (CHC). En resumen, la combinación de cromatografía bidimensional con quimiometría, aprendizaje automático y aprendizaje profundo ha demostrado ser útil para caracterizar la progresión de las células tumorales y descubrir biomarcadores prospectivos. Se puede decir que desde hace décadas el avance combinado entre los métodos de análisis espectrométrica están dejado fascinado a investigadores con la cantidad de aplicación prometedoras en varios campos de la química. A pesar de todo esto, esa técnica no es milagrosa. Su efectividad todavía depende de la calidad de los datos y la tarea a la que son aplicadas, qué tan aptas son a estas tareas. Aunque se ha visto que donde son aplicados siempre se ha aplicado previamente un preprocesamiento de los datos adecuado para que estas técnicas de análisis rodeadas con inteligencia artificial puedan hacer su trabajo perfectamente.